Recíbanlo, nueva entrega de la serie sobre la construcción de nuestro proyecto loco, donde combinamos un viejo Volga 21 con un Bugatti Chiron nuevo. Esta historia se ha alargado bastante y en los últimos 2 años lo hemos rehecho todo un par de veces. Pero ya hoy podemos decir con confianza que estamos en la recta final. Que disfruten el video. En el episodio anterior, terminamos de fabricar e instalar los principales elementos de la carrocería. Los montamos en el chasis y mostramos la imagen final, aunque aún tosca. Así se va a quedar. Las proporciones y la forma ya no cambiarán, pero eso es solo la mitad del éxito. Ahora solo queda ajustar todo a la perfección e instalarlo. Para eso, habrá que idear, fabricar e instalar una gran cantidad de piezas, que a primera vista nadie notará. Pero si no se hacen, el coche se verá extraño e incompleto. Muy a menudo, ahí es donde radica la diferencia entre un buen proyecto y un mal trabajo de tuning, en la atención a los detalles. Como se suele decir, el diablo está en los detalles. Hoy nos ocuparemos de ellas. Ha llegado el turno de las puertas. Cuando colocamos la carcasa, las puertas dejaron de abrirse. Estuvimos mucho tiempo pensando dónde estaba el truco y cuál era el problema. Y luego nos dimos cuenta de que la carcasa cubría la puerta. Así que hay que cortar la puerta siguiendo esta curva de nuestra moldura de plástico. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Después de marcar la línea por la que vamos a cortar la puerta, que en realidad es la línea del umbral, la quitamos, la ponemos sobre la mesa del cirujano y la preparamos para la operación. Para ello, retiramos todo el interior para no cortar accidentalmente algo de más. Después de 5 minutos, sacamos el cableado y el elevalunas, y una vez más marcamos la línea de corte y empezamos a cortar. Me siento completamente libre, como un pájaro que vuela sin preocupaciones entre los árboles altos y... soy libre. La dificultad está en que estas puertas son de aluminio, y si fuera de metal, creo que sería mucho más fácil. Cortaríamos, haríamos y daríamos forma a la parte inferior como necesitamos, y luego soldaríamos. Todavía no hemos aprendido a soldar aluminio. Sí, podríamos pedir ayuda a otros especialistas, pero decidimos hacerlo todo por nuestra cuenta. Por eso elegiremos este tipo de reparación. Vamos a pegar todo esto con material compuesto. Es decir, cortamos este lado, cortamos el lado interior y esta parte inferior la haremos completamente de material compuesto y pegaremos estas dos cubiertas, el revestimiento exterior y el interior de la puerta. En cuanto al hueco, aquí nuestra cubierta de fibra de vidrio encaja bastante bien con el umbral original de BMW. En principio, aquí vamos a rellenar esta distancia, la vamos a laminar y vamos a extender este umbral hasta aquí. Y aquí también haremos una cubierta de fibra de vidrio, es decir, dejaremos el hueco original de BMW metálico, no vamos a soldar ni cortar nada, y aquí pondremos una cubierta de fibra de vidrio que tendrá la forma que necesitamos, y de ese modo aseguraremos que la puerta ajuste perfectamente al hueco. Arreglamos todo con fibra de vidrio porque compramos mucha resina y estera de vidrio y no tenemos dónde más usarla. Así que vamos a trabajar con eso. Y ahora pasamos a lo más interesante, una tecnología que creo la mayoría de ustedes no ha visto nunca. Para ser sincero, yo mismo la acabo de conocer ahora. Pero realmente es súper confiable, relativamente sencilla y económica. Durará 100 años. ¡Te lo aseguro! Así mismo lo dijo Andriuja. La tecnología para pegar la puerta de aluminio será la siguiente. A lo largo del perímetro de las partes a unir, perforamos cuidadosamente agujeros por los que, usando la antigua y olvidada técnica del macramé, pasamos un cordón de robbing, deshicimos la tela de fibra de vidrio de robbing e hicimos un cordón. Cosemos todo el perímetro con puntadas así en ambas direcciones y en algunos lugares literalmente unimos las piezas de aluminio. Luego, todo esto se impregna con resina de poliéster y se recubre con mat de fibra de vidrio. Como resultado, la resina penetra en nuestros agujeros, impregna el cordón por ambos lados y el metal queda no solo pegado, sino también literalmente cosido. Es una tecnología bastante interesante y bastante confiable. Pero hablando en serio, este método realmente funciona. Se llama remache compuesto. La puerta en sí está hecha de aluminio. Con el mismo material reforzamos la estructura, fijamos el panel con remaches y luego se cubrió con tela de fibra de vidrio, reparando la zona en ambos lados. Así, tenemos una estructura de aluminio reforzada con material compuesto en ambos lados. En el episodio anterior decidimos alargar el guardabarros delantero, lo que significa que ahora también hay que alargar el estribo. En eso trabajamos ahora. Primero quitamos los estribos de la carrocería. Aquí todo es sencillo, porque la forma del estribo es simple. Lo cortamos y añadimos la pieza que faltaba.
Luego, otra prueba, ajuste y así muchas veces de nuevo. Después de mediodía, la puerta queda perfectamente en su lugar, se abre sin problemas y la holgura con el umbral parece de fábrica. Ahora solo queda lograr lo mismo pero con el marco. Aquí ya entran en juego la habitual fibra de vidrio, la resina y largas horas de ajuste. Después de lograr una transición suave entre los dos umbrales, nos ocupamos del marco al que debe ajustarse la goma de sellado. Recuerdo que la base es una puerta original de BMW completamente en su lugar, en sus bisagras originales, en su propio marco. Esto significa que conservaremos la cerradura original, el elevalunas y la goma de sellado. Como recortamos la parte inferior de la puerta, también hay que modificar la parte inferior del marco. Como resultado, soldamos placas metálicas que se ajustan perfectamente a la forma de la nueva puerta. La principal dificultad era lograr que la unión de nuestro umbral con la carrocería del BMW fuera lo más elegante posible, como la de fábrica, pero al mismo tiempo, el umbral debía ser desmontable. Para ello, utilizamos cinta metálica para crear una capa separadora. Luego quitar la cubierta hecha a medida, ajustarla, perfeccionar la superficie, pensar en la forma de unión y resolver un montón de cuestiones más que surgen durante el proceso. Como resultado, para poder llevar a cabo esta solución, tuvimos que rehacer todo varias veces, y en total nos llevó aproximadamente una semana de trabajo. Pero en el video esto ocupa solo un par de minutos, y así prácticamente con cada elemento. Cortamos la puerta con cuidado y la ajustamos al nuevo marco, asegurándonos de que encaje correctamente y dejando una holgura mínima para que funcione bien. Ahora vamos a instalar la manija de Volga en nuestra puerta, que según se dice es de un Volga. Pero surgen muchísimos matices. Tiene esta curvatura pronunciada y estaba colocada muy arriba, en la parte superior. No nos gusta esa posición, no es armoniosa. Vamos a instalar la manija en el lugar original donde estaba la manija de BMW. Nuestra manija de Volga necesita ser modificada. En primer lugar, aquí el mecanismo de apertura es diferente. Aquí se presionaba una lengüeta, mientras que en el BMW se utiliza un cable. Resolvimos este detalle modificando la manija de Volga, una versión de prueba. Así es como se ve. Lijamos los extremos de las manijas en el punto de contacto para cambiar la inclinación. Pero aún así, eso no es suficiente para que la manija quede en la posición que necesitamos. Por eso fabricamos estas placas, que se pegarán aquí usando la tecnología que ya conocemos. Y aquí ya le dimos a la manija el ángulo necesario. Así es como funciona nuestro mecanismo. Ahora ya se abre con la ayuda del botón. Y aquí están las bases que darán a las manijas la inclinación que necesitamos. Y aquí, usando la tecnología que todos conocemos, colocaremos y pegaremos estos tapones plásticos y los uniremos con la propia puerta. Si retrocedemos un poco, podemos ver cómo se hicieron esos mismos espaciadores que dieron la posición necesaria a las manijas. Aquí también todo es sumamente sencillo. Primero cubrimos generosamente las zonas de montaje con cinta adhesiva, luego las rellenamos con fibra de vidrio y después de que se secó, obtuvimos espaciadores con un ajuste perfecto al lugar de fijación de la manija. Y le damos la forma final después de instalar todo esto directamente en la puerta. Eso es exactamente lo que hicimos. Primero colocamos las piezas en su lugar y laminamos bien la fibra de vidrio por ambos lados en la puerta de aluminio. Preparamos la puerta para imprimación, un poco más de paciencia y al final de este episodio les mostraremos cómo se ve el resultado final. Al final eliminamos todos los detalles con la ayuda de masilla y la base está lista. Lo primero es lijar bien la superficie para dejar la puerta perfecta. El siguiente paso es desengrasar y nivelar las superficies con masilla, sin olvidar el reverso. Y luego, muchas horas de acabado por parte de Andrei, para que después de la pintura final no haya hundimientos y la puerta no refleje brillos indeseados. Realmente no es fácil ni rápido. Sin experiencia adecuada, es difícil lograrlo. Andrei se dedica a esto su vida y al final la superficie queda perfecta. Al menos eso es lo que él nos asegura. Por suerte, el final del proyecto ya está cerca y podremos comprobarlo por nosotros mismos. El siguiente elemento que requiere atención es la base donde se instala el parachoques delantero. En el modelo original es una pieza estampada de acero como esta. Encontrarla en buen estado es prácticamente imposible. Pero incluso si lográramos comprarla, tendríamos que adaptarla a nuestras medidas, que son diferentes a las originales. Por eso decidimos hacer una alternativa nosotros mismos. En el episodio anterior, colocamos simbólicamente el parachoques para mostrarles el aspecto general, y en ese momento la base no se veía muy presentable. Nos ocuparemos de mejorarla. Sobre la fijación del parachoques.
He diseñado un soporte que se atornilla a los largueros. Los largueros los recortamos para que pudiera colocarse la rejilla del radiador por debajo. Aquí se atornilla con un perno. Luego el soporte sigue a lo largo del parachoques, repitiendo su forma. Y el propio parachoques se fija con estos dos pernos. Aquí soldé descaradamente estos refuerzos porque originalmente la fijación era solo con estas placas transversales y estos bordes, las orejas, se movían mucho, quedaban sueltos, no tenían rigidez. Vi que en el original el soporte va más o menos de la misma manera, es decir, aquí hay un soporte que fija esta oreja para que no quede suelta, así está la cosa. Y por encima todo esto se cubre con una tapa de fibra de vidrio. Y para aligerarla un poco, decidí pegar aquí una especie de aleta, una nervadura que repite la forma del parachoques. Y esta placa ya se atornilla por debajo con dos tornillos aquí y también sostiene las aletas para que no se muevan. Aquí tampoco hay nada complicado, y solo tomó 2 o 3 días de Andrei. Sobre la placa de fibra de vidrio colocamos un elemento que repite la forma del parachoques. Lo cortamos de aglomerado, pero eso no tiene mayor importancia, ya que esta pieza está recubierta de fibra de vidrio por todos lados y solo sirve para darle la forma necesaria. Al final, cuando el elemento está listo, lo imprimamos junto con las puertas preparadas. Finalmente, pasamos a lo más interesante, aquello por lo que nos hemos reunido hoy. Concretamente, la fabricación e instalación del mecanismo con el ciervo retráctil, nuestra respuesta a Rolls-Royce. Pero para integrar este mecanismo en el capó, primero necesitamos un capó en condiciones. Inicialmente el plan era dejar el refuerzo de aluminio del capó del BMW y pegarle encima la carcasa plástica de la Volga. Pero luego pensé, ¿y cómo se pega el aluminio con la fibra de vidrio? Además está en un estado regular, aquí está roto. Por eso también lo haremos de fibra de vidrio, así será más fiable y más sencillo. Y vamos a aplicar un poco de masilla en todo esto, lo cubriremos con cinta de aluminio y haremos el molde de la parte interna del refuerzo. ¡Vamos allá! Sí, la idea principal aquí es mantener los elementos principales del refuerzo originales, es decir, los puntos de montaje de las bisagras y la fijación de los cierres. Esto facilitará mucho las cosas en el futuro, y el coche tendrá una estructura casi de fábrica, por así decirlo, fiable. Para ello, decidimos hacer un molde del refuerzo original y luego unirlo con la cubierta del capó de un Volga. Anteriormente se fabricó un refuerzo de capó de plástico de BMW y, en teoría, sobre él debía colocarse una carcasa plástica de un Volga. Pero el ancho del capó que tenemos, bueno, es un poco así como irregular o no tan uniforme, ¿sabes? Sí, el capó del BMW es más ancho, así que habrá que hacer un nuevo refuerzo desde las plataformas principales. Para que el capó funcione como el original, necesitamos trasladar las bases de fijación de bisagras y cierres. Eso es lo que hacemos, eliminando lo innecesario con la amoladora. A estas alturas quedó claro que las bisagras no encajan en nuestras dimensiones, así que habrá que moverlas un poco, es decir, colocarlas un poco más cerca una de la otra. Aquí todo es sumamente sencillo. Desatornillamos, medimos, marcamos, luego perforamos, después agrandamos los agujeros, soldamos las tuercas para obtener la rosca y tras medio día de trabajo de Andrei tenemos unas bases ampliadas y resistentes donde las bisagras se fijan de manera segura. Después de esto fijamos las bisagras al refuerzo de fibra de vidrio, probamos el ajuste y nos dirigimos al capó. En el coche sujeté este refuerzo inferior que quedó de la BMW. Eso sí, tuve que acortarlo y ajustar los lugares para las bisagras. Las bisagras estaban en otro plano, es decir, en otro ángulo. Y el capó de la BMW es mucho más ancho, por eso aquí está la unión de estos dos refuerzos. Está pegado con una pasta adhesiva. Lo sujeté directamente en el coche. Coloqué el refuerzo y apliqué la pasta. Y con tornillos autorroscantes ya sujeté la carcasa plástica del refuerzo y la situación es similar en la parte delantera. Esto de aquí quedó original de la BMW y aquí no encaja muy bien. Aquí lo lijé, aquí se reforzará con fibra de vidrio. No vamos a tener la cruz del refuerzo, solo habrá dos tiras como estas a los lados. Es un poliestireno especial, muy particular, que no se disuelve con la resina de poliéster. Con él se forman estos dos refuerzos y todo esto se cubrirá con fibra de vidrio.
Después de que Andrei esbozó el plan de acción, inmediatamente se puso a ejecutarlo él mismo. Un maestro de oro, no otra cosa. Al final, obtendremos un capó de fibra de vidrio fuerte y ligero, que es prácticamente eterno. Al menos seguro que no se pudrirá ni se oxidará. Así que ya tenemos el capó. Ahora solo queda un pequeño detalle. Hay que idear, diseñar y fabricar un mecanismo que haga salir y entrar la estatuilla del ciervo. Al final debe verse de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es montar un prototipo para probarlo y detectar sus puntos débiles. El prototipo lo hacemos con materiales disponibles y a mano, que podamos trabajar en nuestro taller. Y después, cuando tengamos un modelo funcional, encargaremos el corte en los materiales adecuados y correctos. En el desarrollo de este mecanismo, Sasha Makarsky nos ayudó muchísimo. De hecho, es a él a quien ven en pantalla. Pocos lo saben, pero participó en varios proyectos nuestros, siempre tras bambalinas. Al investigar, vimos que mecanismos similares para el Volga ya se habían hecho antes que nosotros. Pero para mí, personalmente, es muy importante la forma y el tamaño de la tapa que se coloca en el capó, o más bien en el lugar más visible de este. Y la tarea principal aquí era la siguiente. La tapa debía ser lo más pequeña posible, es decir, lo suficientemente grande solo para que el ciervo pudiera pasar en posición vertical y prácticamente sin holgura. Para poder llevar a cabo esta idea, quedó claro que el ciervo debía estar dentro del mecanismo y salir en posición vertical, y solo después adoptar la posición horizontal. En consecuencia, el mecanismo no puede ser más pequeño que el propio ciervo. Pero, en mi opinión, esto es muy importante y fundamental. Realmente no quería arruinar el aspecto exterior con una tapa enorme de forma extraña. Sí, al final el mecanismo resultó voluminoso, pero ¿qué importa? Si está oculto en el compartimento del motor, donde nadie lo ve, y una tapa enorme y fea la ve todo el mundo y arruina el aspecto cada día. Esa es la lógica que seguimos. En este momento hemos resuelto todas las principales dificultades técnicas, el único problema sin resolver son las llantas. No existen soluciones listas que se ajusten a nuestros requisitos. No es de extrañar, ya que pocas personas se dedican a este tipo de construcciones, pero el mantenimiento del coche lo hace todo el mundo en su propio vehículo. Tras ensamblar Sanya el prototipo, se lo pasamos a Andriuja. Lo primero que hacemos es cortar la tapa. Por ahora se hizo de forma tosca y con margen. El siguiente paso es fijar firmemente el mecanismo en la plataforma bajo el capó. Actualmente está hecha de forma provisional y con margen, de fibra de vidrio. Cuando instalemos el mecanismo final modificado, también la mejoraremos y la dejaremos en condiciones. Pero por ahora necesitamos lograr un ajuste preciso y las holguras adecuadas. Y contigo pasamos el verano. Ahora estoy trabajando en el soporte para instalar toda esta construcción bajo el capó. Recuerdo que por ahora solo tenemos un prototipo de madera contrachapada de todo el mecanismo. Hay que fijarlo de alguna manera, sujetarlo bajo el capó y alinear con precisión la tapa por donde saldrá el reno. Por ahora todo esto está fijado así, con la ayuda de unas tablitas. Está claro que la tapa hay que moverla un poco hacia el parabrisas, nos equivocamos, pero bueno. Y llevará bastante trabajo la instalación para que el reno salga alineado con el capó. Por ahora todavía está muy adentro, habrá que ajustar eso. Azules destacan. Al final, la primera versión de la tapa no sirvió. Lo cubrimos con fibra de vidrio y en ese lugar recortamos uno nuevo. Luego perfeccionamos la forma. El siguiente paso es hacer una tapa que repita perfectamente la forma de la tapa original. Para ello, pegamos la parte trasera con cinta adhesiva, aplicamos un agente desmoldante y volvemos a cubrir ese hueco con fibra de vidrio. Pero ahora la fibra de vidrio no se pegará al capó, ya que aplicamos el agente desmoldante. Estamos pasando este verano contigo. Como resultado, después de unas horas, la resina se secó y tenemos esta pieza en bruto, que encaja perfectamente en cuanto a forma. Seguimos lidiando con nuestro mecanismo de casita de pájaros del que sale el cuco. Así fabricamos dos de estas tapas que de esta manera, con una pequeña separación, cubrirán nuestro agujero en el capó. Dos tapas, porque una de ellas será simplemente una tapa vacía que estará cerrada y en la otra estará colocado nuestro ciervo. La dificultad está en que estas tapas están ubicadas muy cerca una de la otra.
Calculamos el mecanismo de tal manera que ocupara el menor espacio posible y por eso aquí todo está muy ajustado, pero al parecer en el segundo intento logré hacer la forma de la tapa que no entra en conflicto con la otra y ahora estamos ocupándonos de alinearlas. Además, tendremos que mover cuidadosamente el ciervo desde la posición inicial hacia aquí, ligeramente, porque da la impresión de que la parte trasera choca con el capó al cerrarse. Pero eso lo sabremos solo cuando fijemos el propio ciervo. Y les recuerdo que el mecanismo es un prototipo, todavía está hecho de madera contrachapada y es bastante rudimentario, por eso no funciona del todo bien, sino que se mueve un poco brusco, nervioso. Durante una semana hasta la segunda. Así es como debería verse. Una tapa está vacía y de la otra sale el ciervo y ambas tapas quedarán al ras con el capó. Así es como se cierra. Debe quedar al ras, es decir, todavía no hemos hecho el ajuste final, ya que todo sigue estando en una etapa preliminar. Bueno, nos tomó una semana ajustar, perfeccionar y rehacer cosas y tuvimos que modificar el mecanismo. La cuestión era de un par de milímetros, pero si no podíamos lograr el resultado que queríamos. Por una semanita hasta el segundo. Me iré de Koborov en el tren eléctrico dominical hacia ustedes al borde del mundo. Los buzos buscan tesoros, pero yo no necesito tesoros. Yo solo quiero que en el mar azul no se hundan los barcos. Por la comida antes del corro me iré de Koborov, aunque no es lo que realmente deseo. Yo solo quiero que en el mar azul no suceda nada malo, que todo permanezca en paz y tranquilidad, sin ningún tipo de problema ni conflicto. Oh, funciona. Oye, no está mal. No está mal. Bastante bien. Sí, funciona bien, todo perfecto. En nuestro mecanismo retráctil decidimos implementar una función de protección. Al tocar el reno, se activa un sensor táctil especial, lo que sirve como señal clara para esconderlo y cerrar la compuerta. Nuestro querido y clásico botón táctil. Además, el mecanismo está equipado con interruptores de límite para las posiciones mínima y máxima que desconectarán el mecanismo a tiempo. Al final, esto se verá así. El reno reacciona al contacto y se esconde de inmediato. Para entonces, la masilla ya se ha secado y estamos terminando de alisar las superficies antes de pintar o incluso antes de imprimar. Sobre la imprimación decidimos aplicar una capa preliminar de pintura roja. Esta no es la pintura final. Esto se hace solo para ver una alternativa en la elección del color, y en este episodio decidimos probar esta opción. Creo que habrá comentarios diciendo que esto es una pérdida innecesaria de tiempo y dinero. En parte sí, pero en realidad, comparado con el esfuerzo y la inversión destinados a este proyecto, esto es solo una gota en el océano. Además, aplicamos imprimación a estos paneles, lo que significa que el coche igual se cubre y protege. Al final, los gastos son solo medio litro de pintura y 30 minutos de Andrei. Pero al final vemos cómo se ve en la vida real y tomamos una decisión para la pintura final. Y la serie se vuelve más interesante, todo es por ustedes. Ayer fue sin duda el mejor día de todos, un día realmente especial. No salgas de noche, amigo, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Me quedé despierto hasta la mañana, disfrutando cada instante, pero finalmente llegó la hora de partir. Y así debe ser, porque todo tiene su final. Ayer fue el mejor día de todos, realmente increíble. No salgas de noche, amigo. Con la instalación de los faros la vez pasada hubo un detalle que no nos gustó. Y es que el faro se sujeta con una especie de cazoleta como esta. Es necesaria para ajustar y corregir la dirección de la luz. Pero el faro sobresale mucho en relación con este aro cromado. Sobresale bastante, es decir, no está hundido hacia adentro. Bueno, realmente no nos gustó este momento, así que durante el montaje de hoy no instalaremos esta cacerola y luego se nos ocurrirá alguna solución a este problema para que el ajuste de la luz aún permanezca, pero para que los faros sean ajustables, pero los atornillaremos descaradamente al ala para que no sobresalgan tanto como antes. Así es como estaba y eso no nos gustó para nada. Por eso simplemente los atornillaremos al guardabarros de manera rígida.
Está claro que esto no es correcto y que es solo temporal. Por Dimatorsok. También pedimos estas molduras cromadas nuevas que se colocan aquí en la parte superior del guardabarros. Todavía no hemos decidido del todo si las vamos a dejar aquí o no, pero al menos las probaremos. La verdad es que a primera vista parecen de calidad perfecta, pero si te fijas bien reflejan mucho la luz y están bastante torcidas. Y de nuevo, si las vamos a poner, probablemente habría que poner otras. Pero, ¿dónde conseguir otras? Si incluso estas fue todo un problema encontrarlas. Está bien, por ahora las vamos a fijar aquí y no vamos a prestar atención a su calidad. Por ahora hemos ajustado el mecanismo y alineado todas las holguras. Pronto reemplazaremos la base de contrachapado por una metálica encargada a un tornero y luego lubricaremos las guías para lograr un funcionamiento suave. Con el contrachapado es difícil y no queremos perder tiempo, pero el principio de funcionamiento está claro. Creo que muchos se preguntarán, ¿cuánto nos cuestan estos juguetes? Ya es tradición que, tras lanzar una serie, publiquemos en nuestro canal de Telegram todas las cifras, dificultades y aspectos no incluidos en la serie. Una publicación con el costo de desarrollo del mecanismo ya está en nuestro canal de Telegram. Dejaré el enlace en la descripción. Gracias por vernos y que la bondad del hacha esté con ustedes. Comisión de la Federación de Federaciones. La historia de la línea principal de las piedras del clavo vuelve a tener poder. Subtítulos realizados por Dimatorsok. A las 3 me conecté, no quiero que me conecten.